Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema, la ventilación y el monitoreo de CO2 como medida preventiva frente al SARS-CoV-2 en el sector educativo. Le damos la bienvenida a nuestro experto, el doctor Edgar Martínez, terapeuta especialista en riesgos laborales, magíster en educación. Doctor Edgar, muy buenos días, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Lina, por invitarnos nuevamente a nuestra comunidad educativa del sector de instituciones educativas. Vaya la redundancia. Bueno, muy feliz nuevamente por estar con ustedes compartiendo esta temática tan interesante que nos atañe el día de hoy. Un saludo muy especial a la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros por esta invitación a nuestra comunidad. Bueno, como lo planteaba Lina, mi nombre es Edgar Martínez Rosado, casado, como he manifestado a todos ustedes, con María Pilar hace 22 años, con 2 hijos, Fabián de 22 y María José de 14 años, formador de formadores, docente de instituciones educativas a nivel de seguridad del trabajo por más de 20 años. Bueno, entonces, hoy traigo una frase bastante interesante que dice lo siguiente: ¿qué acciones espera de la seguridad en el trabajo ante esta nueva normalidad en las organizaciones digitales? Esta frase la tomo de Pedro Mondelo, el director de la ORG, porque me imagino que ustedes están empezando ya a escuchar lo que es la prevención híbrida. Esa prevención híbrida también nos atañe a nosotros, los que estamos en el área de la seguridad en el trabajo. ¿Por qué prevención híbrida? Porque en estos momentos las organizaciones ya no son fijas, como las tenemos nosotros. Ya nuestros colegios, nuestras instituciones educativas están en estos momentos trabajo en casa, trabajo remoto, teletrabajo, trabajo presencial, at home, alternancia. Entonces, esa prevención también debe ir hacia esos espacios. Entonces, yo les digo, ¿qué piensan ustedes con relación a su sistema de gestión ante esta nueva normalidad en estas instituciones educativas digitales que nosotros estamos llevando a cabo? Entonces, hay que tener una mirada muy diferente ante este cúmulo de nuevas situaciones laborales, donde nos obliga a analizar esta realidad muy compleja, con una mirada diferente. Nuestras matrices de peligros, nuestros mapas de peligros deben ser de igual forma híbridos, porque en estos momentos nuestra prevención se va orientando a esa prevención en los diferentes escenarios. Una educación versátil, una educación que no solamente va a estar en el espacio físico que tenemos nosotros o teníamos nosotros antes de la pandemia, sino que ya se está llevando a diferentes actores y diferentes escenarios. Por eso es importante en nosotros en estos momentos estar pensando en nuestras instituciones como una prevención híbrida de seguridad del trabajo en las instituciones de educación en estos momentos, que es la tendencia que estamos llevando a cabo. Bueno, entonces, como le dije al inicio, vamos nuevamente a trabajar nuestra comunidad del sector de educación en todo lo que tiene que ver con la prevención de peligros. Nuevamente, gratitud a cada uno de ustedes porque han permitido llegar a cada uno de los espacios, crecer con cada una de las acciones que ustedes nos plantean, desde el punto de vista de las preguntas que ustedes nos hacen, de las asesorías, la asistencia técnica que ustedes requieren y que hemos venido trabajando nosotros a lo largo de nuestra comunidad. Hoy vamos a trabajar un tema interesante para la gestión que estamos llevando nosotros, ¿sí? Que tiene que ver con la ventilación y el monitoreo del CO2. Estas acciones de la ventilación y el monitoreo del CO2 como una medida o un control de ingeniería para el virus SARS-CoV-2
va a ser de esas medidas que van a quedar cuando esta pandemia se vuelva endémica, ¿sí? Así como la demás peligros y riesgos biológicos endémicos que tenemos nosotros en estos momentos en nuestro país. Entonces, cuando se vuelve ya endémico, entonces vamos a tener que controlar la ventilación y el monitoreo del CO2 de nuestras aulas, de nuestras instituciones educativas. Entonces, igual como el distanciamiento, igual como la limpieza y desinfección, con las medidas de cuidado de salud mental, las de autocuidado. Ya saben ustedes, ya han escuchado que algunos están pidiendo el retiro del tapabocas. En estos momentos todavía hay que utilizar tapabocas, hay que utilizarlo. Pero las medidas que van a quedar cuando el SARS-CoV-2 se convierta en endémico, o sea, ya definitivamente tuvimos ya la inmunidad colectiva y hemos llevado a cabo diferentes acciones para controlar esta pandemia, pues ya se vuelve endémico y la ventilación del CO2 va a ser de esas herramientas que nosotros manejamos. Si ustedes ven la legislación, está ventilación adecuada. Entonces vamos a ver algunos elementos que es la ventilación adecuada dentro de mi institución educativa, que es lo que hemos venido llevando a cabo nosotros en estos momentos. Bueno, entonces, ya vamos en la temática número 14 de nuestra comunidad educativa. Dentro de 8 días vamos a hablar de los cercos epidemiológicos, que van muy de la mano con todas las herramientas que hemos venido trabajando nosotros en estos momentos. ¿Qué pasa con los cercos? Es importante el reporte a las instituciones de la Secretaría de Salud o la Autoridad Administrativa en Salud que ustedes hacen parte o están en su municipio o en su ciudad para que puedan ustedes también tener apoyo por parte de la Autoridad Administrativa en Salud para el seguimiento a nivel de la estrategia PRAS. Eso lo vamos a ver el 26 de octubre en la temática cercos epidemiológicos en instituciones educativas. Bueno, entonces vamos a tener 3 momentos. El primer momento vamos a hablar de las definiciones, como lo hemos venido trabajando a lo largo de todo este tiempo. Las definiciones que me imagino que ustedes ya las tienen. Es un breve recorderis, el requisito legal aplicable, ¿sí? La norma que nos lo está llevando a cabo. Y tercero, vamos a hablar de la guía de evaluación de ventilación y monitoreo. Esta guía lo tengo con asterisco, lo tomo del Nodo de Salud Ambiental y Ocupacional SAO de Colombia, cuya versión es del 16 de junio del 2021. Tomo la guía del Nodo de Salud Ambiental, pero también tomo la guía de Harvard, que habla de medición de CO2, también tomo unas de la Unión Europea. Es un conjunto de elementos que ustedes vamos a tratar en esta hora, ¿sí? Que sería muy, muy importante. Lo primero que todo es revisar al interior de la institución educativa cómo evalúo yo la ventilación. ¿Qué elementos tengo yo? No solamente reviso y digo, no, si el aire funciona bien, no. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo yo en estos momentos? ¿Cómo es la guía? ¿Cómo lo estoy llevando a cabo? Porque me lo exige la norma. Si ustedes revisan la norma y dice evaluación de las condiciones de ventilación, ¿sí? Y control de aforo, porque muchas veces el control de aforo entraban 20, ahora entran 10. Entonces yo digo, bueno, ¿y dónde están los metros cuadrados? ¿Dónde está la ventilación natural? ¿Dónde está la ventilación artificial? ¿Sí? Para poder determinar cómo lo estamos nosotros llevando a cabo esa evaluación. El objetivo general es describir estas orientaciones para la evaluación de la tasa de ventilación y el aforo máximo en las aulas de clase para las instituciones educativas. ¿Sí? Porque dicen, bueno, el distanciamiento de 1 metro y lo que quepa en 1 metro. Sí, particularmente lo que tiene que ver con distanciamiento, pero para ventilación sí lo estamos cumpliendo o no lo estamos cumpliendo, ¿vale? Que es la reflexión que yo quiero que ustedes realicen el día de hoy. O sea, no es el metro en el salón, que cumplo lo que es el distanciamiento, pero tengo que cumplir la ventilación adecuada. Entonces ahí vamos nosotros revisando qué elementos tenemos para la ventilación adecuada dentro de nuestras instituciones educativas. Vamos a tener 3 objetivos, vamos a enunciar
las definiciones asociadas a la ventilación, qué es aerosol, qué es bioaerosol, ¿sí? Que es lo que nosotros revisamos, miramos la 777, qué numeral nos dice para medir, evaluar las condiciones generales de ventilación. Y vamos a escribir la guía que le he comentado del nodo de salud ambiental, pero con unas variaciones que tomo de otros referentes. Como les comento, estos referentes están siempre en la bibliografía para ustedes, para que lo podamos nosotros llevar a cabo. El alcance de este encuentro es que ustedes puedan reflexionar sobre las medidas de ventilación y de control de aforo en sus aulas, en la sala de profesores, en la sala de juntas, en los laboratorios. O sea, podamos nosotros revisar y analizarla, mirarla, ¿sí? Con relación a estas temáticas tan importantes. Ojo que el control de ventilación también es un control que nosotros tenemos que tener dentro de nuestra matriz de peligros. Bueno, entonces los dejo en manos de Lina para que podamos realizar la evaluación del día de hoy. Lina, ¿qué tenemos preparada? Muchas gracias, doctor. Claro que sí, vamos a realizar el sondeo. Vamos con la primera pregunta. Muy atentos, por favor. Cuyas partículas tienen su origen en fuentes biológicas es un A, bioaerosol, B, gas, C, biobarsol. Seleccionen la respuesta correcta, por favor, rápidamente desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. El 66% dijo bioaerosol, 26% gas y 8% biobarsol. Vamos con la segunda pregunta. Establece la evaluación de la ventilación y aforo máximo de los lugares. A, resolución número 666 del 30 de abril de 2020. B, resolución número 777 del 2 de junio de 2021. O C, resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020. Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. El 28% nos dio resolución número 666 del 30 de abril de 2020, 56% resolución número 777 del 2 de junio de 2021 y 16% resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020. Muy bien. Vamos con la tercera y última pregunta. Muy atentos, por favor. El monitoreo de la ventilación con monitores de CO2 es una medida de A, sustitución, B, eliminación del peligro, riesgo o C, controles de ingeniería. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas, así que muy atentos al tema del día de hoy. Bueno, vamos a ver los resultados. El 8% dijo sustitución, 62% eliminación del peligro riesgo, 31% controles de ingeniería. Muchas gracias a todos por participar. Doctor, te doy paso nuevamente para que continúes, por favor. Bueno, Lina, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestro proceso que estamos llevando en estos momentos. Voy a mover un momentico la cámara y a bajar un poquito aquí y damos inicio. Entonces estamos alrededor ya de más de 130 personas. Listo, entonces vamos a dar inicio con la primera parte, que son las definiciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué definiciones vamos a tener? Vamos a tener la definición de aerosol,
y una definición que es bioaerosol, que es lo que en estos momentos nosotros estamos inmersos en nuestras instituciones por el virus SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué es un aerosol? Es una suspensión de partículas sólidas o líquidas en un medio gaseoso, generalmente el aire, ¿sí? El aire, con un rango de tamaño desde nanómetros o varios micrómetros, que de su tamaño bajo peso pueden suspenderse en el aire, ¿sí? Puede suspenderse en el aire. Entonces, por ejemplo, el estornudo. Cuando una persona estornuda, cuando una persona tose, ustedes ya lo han podido en otras capacitaciones, una lectura individual, la suspensión del virus SARS-CoV-2, algunas literaturas lo establecen en espacios cerrados de 3 a 13 horas, ¿sí? La suspensión del virus, y que esas partículas se pueden inhalar. Listo. Ahora nos vamos, ¿qué es un bioaerosol? Que es la pregunta que estaba en el test. Un bioaerosol son aerosoles con partículas que tienen su origen en fuentes biológicas, vivas o muertas. Virus, protozoos, bacterias, hongos, algas, plantas, animales, fragmentos o productos derivados de los mismos. ¿Sí? Eso hace parte de los bioaerosoles. ¿Y qué se encuentra o de dónde proceden los bioaerosoles? Por ejemplo, del aire exterior, que entra directamente a través de las puertas y ventanas, a través del sistema de ventilación, de climatización, como esporas, tratamientos fúngicos, el polen o bacterias ambientales. También los bioaerosoles ingresan por los materiales de construcción y los mobiliarios de los edificios. Entonces, aquí están favorecidos también por las condiciones de la alta humedad, la presencia de fugas o condensación de agua. Ahora, la presencia y actividad humana, que genera y expulsa gotitas al toser, estornudar o hablar, siendo esta la principal fuente de infección del SARS-CoV-2. ¿Sí? Entonces, ojo, que el toser, el hablar, por eso el uso del tapabocas, el estornudar, nos genera ese bioaerosol, y ese bioaerosol nos va a generar ese virus del SARS-CoV-2 como peligro biológico, y por eso lo denominamos como bioaerosoles. ¿Listos? Esos bioaerosoles, ¿cuáles son los mecanismos de transmisión? Ustedes los han visto. Uno, que es persona infectada, emite gotas al toser, estornudar, hablar o gritar, que caen por gravedad al suelo. Por eso los procesos de desinfección también son muy importantes. Esta imagen nos muestra gotas con más grandes, de mayor de 5 micras, ¿sí? Si no hay un distanciamiento, pues hay un mayor contagio. Se producen secreciones con virus. La persona sana ingresa por donde los contactos en la mano, nariz, boca, mano, se los lleva a los ojos, a la nariz y a la boca, por eso el lavado de manos, y los objetos contaminados, que son todos los fómites, que también entran en ese proceso de desinfección. ¿Cómo ingresan? Entonces, la transmisión del virus por aerosoles vía aérea, estamos hablando de casi de 7 a 8 metros, ¿sí? De 7 a 8 metros, ¿sí? Que nosotros pueden tomar ustedes como lineales adelante, a derecha, izquierda y atrás, que estos factores influyen, como la temperatura, la humedad y el flujo del aire. Hay un mayor riesgo en espacios cerrados y poco ventilados. Por eso es muy importante que nosotros la ventilación la estemos evaluando, la estemos revisando, porque la ventilación, en donde hay un espacio, dice la literatura española, cerrado, que haya mucho flujo de CO2, el virus puede transmitirse un 30% más, ¿sí? Por eso es importante usar la mascarilla y no permanecer mucho tiempo en espacios cerrados con mucha gente, lo que son los aforos. Entonces, les comentaba a ustedes lo que tiene que ver con el manejo, el control de la ventilación, el control de los aforos y el distanciamiento. Serían esas medidas que se van a quedar a lo largo del tiempo, ¿sí? Les comentaba, perdón, el virus permanece en el aire,
ojo, estamos hablando de Francisco Vargas, de un documento de Europa, yo hablaba de 3 a 13, puede permanecer en el aire de 3 a 16 horas, ¿sí? De 3 a 16 horas. Ojo, no se me asusten, por eso hay que tener el control del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento, control de aforos, ¿sí? Como que tiene que tener en estos momentos. Por eso el aire, las ventanas abiertas, las puertas abiertas, ese flujo cruzado va a permitir que el virus salga, ¿sí? En el ambiente que está en estos momentos. Entonces, esa transmisión puede darse por gotas o por aerosol. La gota, la persona estornuda, estamos sin tapabocas y entra a nuestros ojos, nariz y boca, ¿sí? O la inhalación de las partículas infecciosas suspendidas en el aire, o por transmisión por aerosoles. Estos dos deben estar dentro de su matriz de peligros. Estos dos mecanismos de transmisión, ¿sí? Que deben estar. Entonces, un distanciamiento de alto riesgo, bueno, el distanciamiento de transmisión, importante el distanciamiento de 1 metro. Bueno, aquí la literatura española lo está hablando de 0 a 2 metros. ¿Sí? Y puede estar de 0 a varios metros desde la fuente de emisión. Ese es el más complejo, que pues por eso es muy importante que nosotros empecemos a controlarlo, porque es el que nos va a generar en nuestra institución un brote, ¿sí? Por el uso del aire acondicionado, si no lo tenemos controlado. Ojo, esto no es para que ustedes digan, uy, terrible, apáguenos ahí. No, venga, hay que controlarlo, hay que revisarlo, hay que mirar el control, hay que hacer la evaluación. Por eso es muy importante que ustedes, este control que tienen ustedes dentro del aire acondicionado o del flujo del aire, pues esté muy claro. ¿Sí? Aquí les dejo un material para que ustedes lo puedan revisar, que el nivel de riesgo es alto en situaciones donde hay contacto estrecho. Ojo, okay. Miramos el contacto estrecho. Un contacto estrecho es que esté la persona sin protección por más de 15 minutos y en un ambiente cerrado. Entonces, esos contactos estrechos, con un caso sospechoso confirmado, por eso es muy importante el uso de los elementos de protección personal. O sea, es muy importante el uso de los elementos de protección personal. Igual, con la transmisión por aerosoles, tiempo, la permanencia, la distancia, la ventilación, es muy importante nosotros tenerlos en cuenta. Listos. Ahora vamos a mirar el requisito legal. El requisito legal es la resolución 777. Si ustedes revisan el numeral 3153, dice realizar la evaluación y adecuación de las condiciones de ventilación y aforo máximo de los lugares de manera que minimicen el riesgo voluntario. Entonces, si han recibido visitas por parte de la Secretaría de Salud, les van a preguntar, bueno, ¿y ustedes cómo están haciendo cómo realizan ustedes la evaluación y adecuación de las condiciones de ventilación? Entonces, lo primero que uno escucha es, nosotros les hacemos mantenimiento preventivo a los aires acondicionados. Ah, bueno, muy bien, sí. ¿Qué más hacen? No, nosotros le tenemos la hoja de ruta de esos equipos de aire acondicionado. Y uno dice, ah, bueno, muy bien. ¿Y cómo evalúa la ventilación dentro del aula? O si es un aire central dentro de los escenarios académicos que tiene la universidad. ¿Cómo la evalúa? ¿Cuál es la guía? ¿Cuál es el instructivo que ustedes tienen establecido para determinar que el flujo de aire que está dentro del escenario académico, aula, laboratorio de inglés, auditorio, sala de profesores, el CO2 o el flujo del aire está en condiciones normales, ¿sí? O que es bueno o es excelente, ¿sí? No, es que anteriormente entraban 20, ahora entran 10. Venga, hay que dejarlo por escrito y hay que tener esta guía, porque el 3153 dice realizar la evaluación y adecuación de las condiciones de ventilación y aforo máximo de los lugares de manera que se minimice el riesgo de contagio. ¿Listos? Entonces, una de las tareas es mirar en su sistema de gestión cómo lo tienen. No,
Aquí cogemos el metro, si ustedes lo ven, cogemos el metro, empezamos un metro, un metro, un metro, entonces ya nos caben tantos pupitres. Entonces antes teníamos 20 pupitres, ahora nos caben 15 pupitres. Listo. Eso es distanciamiento. ¿Sí? Eso es distanciamiento. Es un elemento del distanciamiento físico que ustedes establecen. Y ahora les pregunto nuevamente, ¿cómo hacen el control de la ventilación? ¿Cómo le evalúan ustedes en estos momentos? Para que lo puedan tener muy en cuenta. Entonces, esta guía de ventilación, de evaluación de la ventilación en el monitoreo de CO2 en el marco del retorno de la alternancia en Colombia, por eso lo tomo de esta guía, tomo unos elementos de esta guía que voy a explicar, ¿sí? En cada uno de los elementos, ojo, que no está al 100% con la guía, sino que tomo elementos que la guía también plantea para que nosotros podamos, pues que yo pueda comentarles a ustedes otros elementos que estaba teniendo muy en cuenta. Esta es la guía que yo les digo que ustedes pueden tomar, que es una guía, bueno, la referencia en derechos de autor, esto aquí está la autora Laura Andrea Rodríguez de la UIS, que fue la que me la facilitó, la que pude encontrar, también está en la página web para que ustedes la puedan descargar y de ahí empiezan ustedes a tener esa guía, ¿sí? Ojo, no se queden solamente con el distanciamiento físico y ponen en el letrero aforo máximo 16 y le preguntamos, bueno, ¿y cómo hace usted la evaluación de la ventilación? ¿Cómo la está evaluando usted? Hay otros autores como Néstor Rojas de la Universidad Nacional, Dayana Gudelo de la Universidad del Norte, Jorge Pachón de la Universidad de La Salle, Omar Ramírez de la Universidad Militar. Entonces, ojo, tomo y le doy referencia porque me parece una guía muy interesante, muy interesante que ustedes pueden aplicar dentro de sus instituciones educativas. Ojo, ya está esta guía, importante que ustedes también la podemos llevar a cabo. Vamos a ver unos equipos que necesitamos esa guía. Entonces, esta guía tiene un propósito, que es dar recomendaciones y es una herramienta útil para autoridades locales, directivos y comunidad educativa para que puedan evaluar las condiciones de ventilación y el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 en sesiones de enseñanza entre el proceso de planeación e implementación de los protocolos de bioseguridad. ¿Sí? Que es que yo ya estoy en presencialidad, que ya estoy con el 80%, que ya voy en el 90%, no pasa nada. Que es que me gustaría haberlo hecho antes, no pasa nada. Hagámoslo en estos momentos, ¿sí? La evaluación. Entonces, porque ustedes ahora somos muy amigos del metro, porque tenemos cada uno de los elementos. Oh, el metro solamente es para distanciamiento, pero me evalúa ventilación, que es lo que muchas veces confundimos para sacar los aforos. Entonces, también se pueden revisar otros contextos, entonces que si la universidad tiene talleres, que si la universidad tiene cocina, que la universidad tiene contact center, bueno, también lo podemos ir trabajando nosotros en estos momentos. Estos son los otros documentos que estoy teniendo en cuenta para que ustedes lo puedan trabajar, manejar esta guía o esta presentación, como les comento, siempre es de ustedes. Entonces tenemos 3 documentos, que es la guía en 5 pasos para medir la tasa de renovación de aire en las aulas de la Universidad Harvard. ¿Sí? Ojo, mira, ya lo están llevando a cabo. Otro es la ventilación como medida preventiva frente al virus SARS-CoV-2. De ahí tomo yo el título de nuestra evento formativo para el día de hoy. Es un documento que está actualizado también a esas medidas que son muy interesantes nosotros poderlo llevar a cabo. ¿Sí? Poderlo llevar a cabo dentro de nuestra institución. Y el otro es un documento técnico de la evaluación de transmisión del virus SARS-CoV-2 por aerosoles, medidas de prevención y recomendaciones. Esos 3 documentos, más el de la Universidad Industrial de Santander, con los otros docentes de la Salle, que comentaba en la diapositiva anterior, pues podemos ir construyendo nuestra guía. Esa guía que nos va a permitir a nosotros tener los parámetros de la evaluación de la ventilación en monitoreo de CO2 en mi institución educativa. Porque como institución educativa nosotros tenemos que tener cada uno de esos elementos muy claros, muy establecidos, para poder darle respuesta a la normativa, ¿sí? Porque la norma me lo está
me lo está exigiendo, me lo está llevando a cabo en estos momentos. Entonces, ¿qué recomendaciones establece la guía? Privilegiar, ustedes lo han manejado, la ventilación natural de espacios cerrados, favoreciendo la apertura de puertas y ventanas y posiciones opuestas para generar un flujo de aire cruzado. Listo, eso pues ya es un control que ustedes lo plantean desde el punto de vista administrativo. Ojo, el control de la ventilación, la evaluación de la ventilación es un control de ingeniería, ¿sí? Hablarán ustedes de sustitución o de eliminación, no, es un control de ingeniería. Favorecer todas las actividades de actividades físicas y lúdicas en espacios abiertos con distanciamiento físico, ¿sí? Reducir la emisión de aerosoles mediante el uso obligatorio de tapabocas, el control de aforos y el control de voz al interior de las aulas de clase. Entonces, por eso es muy importante esas campañas de hablar pasito o de hablar en voz baja. ¿Por qué? Bueno, porque cada vez que hablo más, pues más fuerte, pues más CO2 se puede estar generando en nuestro ambiente. Otro es disminuir la exposición a aerosoles mediante reducción del tiempo de permanencia en espacios cerrados, distanciamiento físico, bueno, ahí habla de 2 metros, pero es la guía, pero sabemos que está de 1 metro, el sostenimiento de condiciones de ventilación y purificación de aire, ¿sí? Mirar también las renovaciones de aire, ¿sí? Con respecto a los equipos que ustedes utilizan, se debe tener un promedio de 5 renovaciones de aire del recinto por hora. El ideal es ir a 6, pero bueno, estamos entre 6, 5 y 4. 4 es el bueno, ya de 3 para abajo se ve que están en una forma inadecuada. No se recomienda asumir un porcentaje fijo de estudiantes por presencialidad, aunque en estos momentos el gobierno nacional y de igual forma el ministerio y la Secretaría de Educación de cada uno de los municipios y ciudades ya está recomendando, pues que lo dice la resolución 777 en su ciclo 3, cuando el IREN está por encima de 0,75, perdón, revisen el último IREN del Ministerio de Salud, dicen que las actividades del sector educativo deben llevarse de manera presencial, ¿sí? Entonces ahí piensan que es que van, no van, vean, hay un elemento normativo que está en la circular, en la resolución 777, establecido en el ciclo 3. Ustedes lo revisan cuando el IREN de su municipio esté por encima de 0,75, pueden estar realizando actividades presenciales. Entonces, la gran mayoría de instituciones educativas, educación básica, educación inicial, básica, media, instituciones de educación superior, educación para el trabajo, ya están de manera presencial. ¿Sí? Ya están en manera presencial. Los únicos 3 elementos que plantea la directiva 05, que ustedes lo han revisado y lo hemos nosotros mirado, que también ustedes pueden tener en cuenta para que un estudiante no asista a las instituciones educativas. Entonces, ojo, tener siempre las burbujas. Otro elemento que tenemos que tener es las burbujas o la estrategia de cohorte que estén documentadas, y lo hemos venido hablando a lo largo de nuestras acciones informativas. Otro elemento es comprobar y monitorear las condiciones de ventilación de los espacios educativos, particularmente de los espacios cerrados, mediante la medición de dióxido de carbono, o sea, del CO2, el cual es un indicador de calidad de la ventilación. Entonces, vemos que ya la norma nos habla de un equipo o de un aparato. De la norma no, de esta guía. Y ese es el equipo que yo quiero que ustedes trabajemos en el día de hoy. Es un equipo que se llama Aranet 4 Pro, que básicamente, ¿qué hace? Medir los niveles de dióxido de carbono o de CO2, ¿sí? Y que nos va a permitir cómo está la calidad de la ventilación. Este equipo tiene varias propiedades, también me da la temperatura, me da la humedad, me da el CO2 por partículas por millón y también me da la presión atmosférica. Esta presión atmosférica pues también es muy interesante en los datos que nosotros manejamos. Entonces, es un equipo Aranet 4 que pueden revisar al interior de las instituciones, como lo pueden ir ustedes monitoreando, que también lo puedo monitorear a través de mi celular,
¿sí? Cómo está esa condiciones de ventilación en esos espacios cerrados. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar con este equipo para medir, revisar cómo están las condiciones. 719, estoy bien. El promedio, según un mes, es de 420 a 999, que son los niveles normales de CO2 que debe haber en un ambiente. Entonces, ojo, ya empezamos a decir, bueno, CO2 en el ambiente, en el aula escolar, ¿cuánto será? ¿Será que lo tengo en más de 1000? Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, en caso de que no pueda ser posible la medición directa del CO2, se sugiere estimar su concentración mediante algún método matemático. Ojo, no es vinculante que diga, ay, positiva me dice que tengo que comprar medidores o sensores de CO2 como mira, aquí subió, el ARANET 4, ¿no? Hay también unos cálculos matemáticos que lo vamos a ver, ¿sí? Para que ustedes lo puedan revisar, ¿sí? Que nos permite. Entonces, cuando le digo a usted, bueno, ¿y usted cómo hace la medición del CO2? Tengo la fórmula de la Universidad de Harvard, donde lo puede terminar. Y ahí está establecido, que es lo que vamos a mirar también. Entonces, mantener los grupos de clases separados en tiempo y lugar, favorecer el distanciamiento físico entre estudiantes de diferentes cursos. Sí, creo que tenemos llevado a cabo. Entonces, ¿qué orientaciones vamos a tener para la evaluación de la tasa de ventilación? Para la tasa de ventilación, yo busco por aquí mi calculadora, bueno, tengo también mi cinta métrica porque constantemente estamos haciendo mediciones de los escenarios académicos. Entonces, la evaluación de las condiciones de ventilación, pues recomendamos una medición del volumen del aula y el uso de sensores de CO2. Ojo, también se puede hacer por cálculo matemático, que lo vamos a ver. Sí, vamos a ver del cálculo matemático y vamos a ver el medidor de CO2. No es vinculante que yo estoy diciendo, tienen que tener un equipo de CO2, no. Que nos ahorra un poquito el esfuerzo en tiempo, pero bueno, si no los tenemos, con los cálculos matemáticos de la Universidad de Harvard los podemos sacar, ¿sí? Para tenerlos de una vez. Entonces, es muy importante estas mediciones de la tasa de ventilación y el aforo máximo de las aulas de clase. Estoy tomando del documento de la guía de salud ambiental que le estaba comentando al inicio. Entonces, este CO2 es un indicador de la calidad de la ventilación, dado que el CO2 exhalado por las personas se va acumulando a medida que hay menor calidad de la ventilación. En exteriores, la concentración de CO2 es aproximadamente 410 a 450 partes por millón, aunque esos valores pueden variar de lugares urbanos y rurales. Hay que tener en cuenta este dato. Entonces, se recomienda utilizar monitores de CO2 que tengan las siguientes características. Ojo, vamos a hablar primero de los monitores y después vamos a hablar del cálculo matemático. Ojo, que son dos elementos para que puedan decir, oiga, es que positivo me está mandando medidores de CO2. No, hay cálculo matemático también. Cuando lo podemos tener. Este es el mismo que le estaba comentando. Usted lo puede tener en Fahrenheit o lo pueden tener en grados centígrados. Yo ya lo cambié a grados centígrados. También tiene alarma. Si ustedes ven, todo está en verde. Eso es lo que yo creo que ustedes tengan muy en cuenta. ¿Qué aulas están en verde, en amarillo y en rojo? Las que están en verde, pues hay un flujo de aire, una calidad de aire en las condiciones o los parámetros normales. El amarillo hay que revisar si hay falta de ventilación y qué acciones tenemos que llevar a cabo. Eso nos va a permitir a nosotros también tomar decisiones. Entonces, la guía que quiero compartir con ustedes dice, se recomienda utilizar medidores de CO2 que obtengan las siguientes características. Contar con un sensor de tecnología NDI, infrarrojo no dispersivo, ¿sí? Que es esta tecnología que tenemos en estos momentos. En el mercado hay otros. Permitir las emisiones de CO2 de manera continua y visualización de datos en una pantalla propia. Eso lo ven aquí. Estamos en 871. Tengo prendido el aire acondicionado. Estoy yo solo con ninguna otra persona. Estamos con las puertas cerradas, pero estoy solamente yo en esta oficina. Obtener medición de datos por lo menos una vez por minuto. Yo también lo puedo programar. Disponer de indicaciones para el usuario para calibrar el sensor. Entonces, si ustedes lo pueden ver aquí hay una, aquí hay una A que tiene una calibración automática. Entonces,
Todo esto me lo da las indicaciones del documento, ¿sí? Que están aquí establecidas en cada uno de estos elementos, cómo se calibra, cómo se lleva cada uno de estos elementos. Algunos sugieren colores visibles por el riesgo, entonces ya en algunas instituciones educativas ya los sensores están con iluminación, entonces cuando permanece siempre en verde, cuando está en amarillo, genera una alerta. Bueno, eso ya lo pueden llevar a cabo ustedes dentro de instituciones si realmente lo ameritan. Ustedes lo revisan, lo miran, hacen una medición, lo miran, si esa medición pues les da verde, pues hacen un monitoreo de acuerdo a las condiciones y de acuerdo a la planeación que tengan ustedes dentro de su sistema de gestión de seguridad del trabajo. Entonces, ¿cómo son los pasos? Entonces, designar, me imagino yo, el responsable del sistema de gestión para el procedimiento de evaluación de las condiciones de ventilación de las aulas. Es muy importante que estemos nosotros, los que estamos en el área de seguridad del trabajo, para hacer esta medición, ¿sí? Seleccionar una muestra de aulas o salones tipo, ¿sí? Porque la gran mayoría, si ustedes ven las instituciones cuando estamos pasando, pues todas tienen las mismas ventanas, las mismas puertas, los mismos metros cuadrados. Entonces, no es necesario hacerlo a un 100%, sino hacerlo a unas muestras que ustedes consideren que vean, que analicen, revisen, ¿sí? También por tiempo y por planeación. U otros espacios cerrados disponibles en las instituciones educativas cuando no hay casi ventanas. Yo le digo, bueno, los que no tienen ventanas, para eso nosotros vamos para poderlo llevar a cabo. Calibrar el monitor de CO2 siguiendo las indicaciones del fabricante. Bueno, si ese es este Aranet 4, ustedes pueden ver, está subiendo. ¿Por qué está subiendo? Porque yo estoy hablando y al hablar un poco más están produciéndose CO2. Entonces ustedes ven que ya empieza a ir automáticamente a darme las alertas. Bueno, alerta no, porque estoy todavía en los parámetros normales, que están en 844 partículas por millón de CO2. Seleccionaron los métodos de medición de la tasa de renovación de aire por hora, siguiendo las indicaciones de la guía de Harvard. Aquí empezamos con los cálculos matemáticos, ¿sí? Entonces, la Universidad de Harvard, esto no está en la guía, esto lo tomo yo de otro elemento que les traigo para hoy. Ellos plantean automáticamente 4 opciones, ¿sí? Cuando el aula está ocupada o desocupada, ventilación, balómetro, si está ocupada o desocupada y tiene un tipo de ventilación centralizado, balómetro, cuando está desocupada cualquiera, el tipo de ventilación, CO2 y hielo, y la opción de que está ocupada cualquiera y medidor de CO2. Yo sugiero siempre la B. Bueno, si dentro de la institución tienen ustedes balómetros, porque algunas instituciones educativas tienen laboratorios de higiene, entonces lo pueden tener en cuenta, ¿sí? Para que lo puedan llevar a cabo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ojo, medir el aula. Nos vamos con planta física. No, es que yo soy el de SCT y yo la mido una vez. Bueno, yo también se puede con el láser, que nos va a dar el volumen, pero si no tenemos metro láser, nos toca con este. Pero ojo, vamos con planta física. Es más, planta física ya debe tener los metros cuadrados de las aulas o de los escenarios académicos. Entonces, medir el largo y el ancho del aula y la altura hasta el techo para estimar el volumen en metros cúbicos, perdón, metros cuadrados, metros cúbicos, utilizando la siguiente fórmula: largo por ancho por altura. Pues ahí ustedes van sacando los metros cúbicos, el volumen en metros cúbicos. O le solicitan el área de mantenimiento, de infraestructura, de planta física, como ustedes lo consideren dentro de la institución educativa, para poder medir el aula. Eso lo vamos a ver ahorita en los ejercicios que tenemos en estos momentos. Otra es comprobación de audio y visuales. Asegurarse que el sistema esté encendido y comprender la dirección del flujo del aire. ¿Sí? Comprender por dónde sale el aire. Entonces, si está saliendo el aire, por dónde se está haciendo esa circulación, no recirculación, en dónde está ese aire saliendo en estos momentos. Escuchar el sonido que sale en las unidades del sistema, los ventiladores de suministro, de extracción. Bueno, ahí habla de utilizar un trozo de tejido ligero o un indicador de nube de polvo para ver si está suministrando el aire, por dónde se está en estos momentos el aire llevándose a cabo. Y ahora vamos a hablar
de la opción D. Ojo que hay 4 opciones, voy a hablar del paso 4, pero me especifico en la opción D. Si ustedes lo pueden mirar por internet, está medición de CO2 Harvard y le va a aparecer lo mismo que yo tengo aquí. O sea, no es nada del otro mundo. Entonces aquí, esta opción es la estimación de la ventilación del aire exterior usando el método que se llama estado estable. ¿Sí? Estado estable. Ve aquí, nuevamente bajo la ventilación, bajo, está mejorando, está mejor la ventilación en estos momentos, estamos en 694, ¿sí? Que eso nos va a permitir a nosotros, pues, estar en condiciones normales. Entonces, esta opción de estimación, yo voy mirando aquí el tiempo, esa estimación de medición de la ventilación del aire exterior usando el método de estado estable. Entonces, el objetivo es estimar el flujo de aire exterior entrante en un aula ocupada, utilizando un sensor de CO2. Pero ya vamos a ver qué es lo que nosotros necesitamos para saber cómo está sin necesitar el sensor de CO2. Entonces, ojo, estimar el aire, el flujo de aire exterior entrante en un aula ocupada, en un salón. Entonces, por ejemplo, una aula ocupada, los sensores de CO2 en el aula pueden utilizar para saber si la ventilación aproximada del aula está bien, ¿sí? Ahí lo podemos estar revisando o podemos medirlo desde el aula, pero vamos a hacerlo también con el método matemático. Entonces, por ejemplo, un aula de 50 metros cuadrados y 3 metros de altura, con 15 estudiantes adolescentes y una tasa de renovación de aire de 4, debe tener una concentración estable de alrededor de 800 partículas por millón. ¿Eso qué significa? Que cuando yo mida con el sensor de CO2, si tengo 15 estudiantes adolescentes y un profesor, la tasa normal debe estar de 800 partículas por millón. Si está en 1000, 1200, 1400, la calidad o el flujo del aire no es el adecuado. Yo quiero que empecemos a revisar, ¿vale? Entonces, vamos a seguir las instrucciones del fabricante para calibrar el sensor de CO2. Configurar el sensor de CO2 para registrar medidas al menos uno por un minuto, ¿sí? Y vamos a medir la concentración del CO2. Ojo, si no lo tenemos al aire libre, debe ser en promedio de 400 partículas por millón. Si no lo tenemos, ¿vale? Si no lo tenemos, entonces si lo tengo, hago la medición. Si lo tengo, debe estar por 450 partículas por millón. En áreas urbanas puede fluctuar. Es muy importante tener la concentración del aire exterior, ya que va a ser necesaria para estimar la concentración de estado estable. Estado estable es cómo estaría el aula. Entonces, aquí, para estimar la tasa de generación de CO2, ojo, voy a tener en cuenta 3 variables, ¿sí? Número de personas, ¿sí? Número de personas o de estudiantes y profesores que están dentro del aula, ¿sí? Y tengo que mirar también las edades de las personas, ¿sí? Tengo que estar pendiente las edades de las personas y 3, una multiplicación que tengo que hacer. Entonces, para sacar la tasa de generación de CO2, debo multiplicar el número de personas en el aula por su tasa de exhalación. Me explico. Para niños de 6 a 11 años, la tasa de exhalación, la tengo aquí apuntada y también está aquí, es de 0.18689 litros por minuto. Para adolescentes está de 0.24636 litros por minuto y para docentes adultos de 0.36816. Eso es el estándar que tenemos nosotros para la tasa de exhalación. Eso lo multiplicamos por el número de personas. Si son, un ejemplo, para un aula de 14 estudiantes adolescentes y una generación, multiplico los 14 estudiantes por adolescentes, que es 0.24636, me da 3.43
43.44904, ojo, y multiplico al docente, que es 1 por 0.36818, y lo sumo, y eso me da 38.16. Entonces ya tengo la tasa de generación de CO2 con mis profesores, ¿vale? Y ahora voy a mirar estimar el flujo de aire exterior, multiplicar el volumen del aula, ojo, en metros cúbicos, por las renovaciones de aire objetivos, ojo, que normal sería 4. Entonces, para un objetivo de 4 renovaciones, de un aula de 140 metros cúbicos, hago la fórmula y me da 913 litros por minuto. Ojo. Y ahora quiero estimar el estado estable de CO2 y utilizo la siguiente fórmula. La generación de CO2 lo saco por la multiplicación de los estudiantes, ¿sí? Por el estándar más el docente. Ahí tengo uno. El objetivo de flujo de aire exterior, ¿sí? Que viene siendo 4, ¿vale? Por la concentración de CO2, perdón, que son 913, que son el estimar el flujo de aire, y lo multiplico por la concentración y lo divido sobre 913 litros por minuto, que hace parte del flujo del aire, y lo multiplico por el estándar de 1 por 10 a la menos 16. Y eso me da el estado estable del CO2 en el aula, y que me da en estos momentos de 810 partículas por millón. Ese es el cálculo matemático. Esta presentación de ustedes, para que ustedes la puedan realizar también, hagamos un ejemplo dentro del aula de clase, cuántos metros cuadrados tienen, lo multiplicamos por los estándares que tenemos, sacamos el flujo del aire y lo podemos nosotros ir revisando y lo vamos llevando a cabo. Entonces, una vez realizado este cálculo, ojo, una vez realizado este cálculo, que es el cálculo matemático, aquí no estamos pidiendo medición de CO2, un parámetro son 400, que es lo que estamos colocando en estos momentos. Se puede utilizar el CO2 durante la clase para evaluar si la ventilación es adecuada. Entonces, ustedes ya hicieron la evaluación por ese cálculo matemático, les digo 800, 810, 820, y ya empiezan ustedes a monitorearlo. Si lo requieren con el sensor de CO2 para medir alrededor de 800 partículas por millón, mientras ahí están los 14 estudiantes y un docente. Si se aumenta a 1400, algo está pasando con la ventilación, ¿sí? Entonces, automáticamente aquí hay una alerta con respecto a la ventilación del CO2. Entonces, aquí están las tasas de renovación. Iría a decir a 6. Pueden ustedes tener en cuenta de 5 a 6, de 4 a 5, el mínimo de 3 a 4. Bueno, estoy con el bueno de 4. Y el menor ya definitivamente un rojo. Así ustedes mirarán sus instituciones también, cómo lo pueden tener en cuenta. También la evaluación del aforo se hace con herramientas digitales, que les dejo también esta a ustedes, específicamente la de José Luis Jiménez de la Universidad de Colorado. Es un Excel que él tiene. Ahí van a encontrar ustedes de aulas, de auditorios, bueno, de diferentes instituciones que nos va a permitir a nosotros medir el control del aforo, o sea, hacer ese ejercicio de control del aforo. También la máxima concentración, ojo, si estamos, el parámetro normal está alrededor de 999. De 420 a 999 es el que maneja en estos momentos la OMS. Entonces, yo se los incluyo aquí. Entonces, para que ustedes lo puedan ir revisando. ¿Qué orientaciones ya cuando lo van a hacer con medidores de CO2, con sensores de CO2, que es con sensores de CO2? Entonces, ya definitivamente no lo van a hacer con fórmula, lo van a hacer directamente ustedes con estos medidores, o que hay en el mercado, sí que existe en el mercado. Entonces, designar al de seguridad del trabajo, seleccionar las aulas tipo, organizar los cronogramas de monitoreo para realizar las mediciones de CO2 en las aulas, por lo menos en 2 momentos diferentes de 2 días, en 2 días de la semana, ¿sí? Ojo, la ventilación, así como la iluminación y el ruido puede variar. Entonces,
podemos tener un promedio para poder hacer este tipo de mediciones. Realizar la calibración del monitor de CO2 con indicaciones del fabricante, realizar la medición por 5 minutos en un espacio abierto y registrar cada uno, pues que se espera que esté entre 400 y 450, ¿sí? Pero el promedio que estaba comentando ustedes está bueno, aquí está el cuadro que también lo tomo de esta guía. Entonces se hacen las mediciones, bueno, nuevamente ya subió un poquito, ¿sí? Aquí lo estoy revisando constantemente. Realizar la evaluación de CO2 en las condiciones habituales de uso, aforos y ventilación, como está el aula, ¿sí? Es una fotografía que ustedes tienen, los monitores deben ubicarse a una altura aproximada de 1 metro del piso, alejado de puertas y ventanas y distanciando al menos 1.5 de la persona más cercana. Bueno, yo estoy muy cerca aquí, por eso de pronto la medición puede estar sesgada. Es tener aproximadamente 1.5 para que lo puedan llevar a crecer. Realizar la medición al inicio y antes de la finalización de la clase en al menos 3 puntos diferentes del aula, centrales y laterales, durante 5 o 10 minutos en cada punto. Se registran las mediciones obtenidas utilizando un formato para tal fin. Aquí miramos el formato que tenemos establecidos. Comparar las mediciones de CO2, el excelente que sea menor de 550, excelente entre 550 y 700, muy bueno entre 700 y 800 partículas por millón y aceptable entre 800 y 1000. Cuando está mayor de 1000, pues ya tendrá un rojo para llevarlo a cabo. Esta es una guía también que ustedes pueden llevar a cabo, un flujograma que pueden incluir cómo se lleva a cabo en cada uno de estos elementos. Ese es el formato registro de monitoreo de CO2 en las aulas educativas, el aula, los metros cuadrados, el aforo permitido, cuando fue el día, la medición exterior, hora, partículas por millón, medición al inicio de la clase, medición a finalización de la clase. Ese es el registro que ustedes pueden ir llevando. Ojo, esto les da garantía a los papás, a los estudiantes, a la comunidad educativa, pues la ventilación dentro de la educación, dentro de la institución educativa, pues está en los parámetros normales. ¿Qué tenemos que trabajar bastante? Aumentar las tasas de ventilación mecánica o ventilación natural, también retención de bioseres con elementos de elevada eficacia de filtración, por eso yo les decía a ustedes, hay que revisar cómo está el flujo del aire, control de las fuentes de bioaerosoles, control de aforos en espacios interiores cerrados, evitar recirculación del aire, o sea, que circule el aire. Otro es el uso de los tapabocas, inactivación de los patógenos mediante radiación ultravioleta, reacción fotocatalítica. Bueno, eso lo manejamos también con planta física, pues sí se puede, ¿no? O sea, en cada uno de los elementos, porque a veces sale muy costoso. Y el control del transporte, revisar la difusión y patrones de flujo del aire interior, estudiar posiciones y distancias de las personas en los interiores y reducir velocidad del aire en zonas ocupadas. Entonces, muchas veces dicen, bueno, ¿y cuál es el promedio del aire con el aire o el nivel de la temperatura, el aire o la temperatura? Entonces, según la literatura que he revisado, estamos alrededor de 22 grados centígrados. Bueno, es lo que le traía para el día de hoy. Hemos finalizado, un poquito corriendo ya al finalizar. Pues básicamente les quería mostrar a ustedes pues estas acciones que estamos llevando dentro de las instituciones educativas para la evaluación del aire, del flujo del aire y la calidad del aire dentro de las instituciones educativas. Listo, entonces los dejo en manos de Lina para la evaluación final. Muchas gracias, doctor. Claro que sí. Vamos con la primera pregunta. Muy atentos. Cuyas partículas tienen su origen en fuentes biológicas es un A, bioaerosol, B, gas o C, biobarsol. Seleccionen la respuesta correcta, por favor, desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados, muy atentos. En sus pantallas pueden observar los resultados. El 94% nos dijo bioaerosol, 3% gas y 3% biobarsol, doctor. Cuéntanos. Bueno, la gran mayoría, 94%, pasamos de un 66 al 94%. Muy bien, es bioaerosol. Bueno, muy bien. Muy atentos estuvieron. Vamos con la segunda pregunta.
Establece la evaluación de la ventilación y aforo máximo de los lugares. A. Resolución número 666 del 30 de abril de 2020. B. Resolución número 777 del 2002. Perdón. Resolución número 777 del 2 de junio de 2021. Y C. Resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020. Seleccionen muy juiciosos rápidamente la respuesta correcta, por favor, desde sus pantallas. Y bueno, vamos a ver los resultados. El 8% nos dijo resolución número 666 del 30 de abril de 2020, 77% resolución número 777 del 2 de junio de 2021 y el 16% resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020, doctor. Muy bien, Lina. Pasamos del 56 al 77. Subimos un 21%. Es la B. Muy bien. Muy bien. Va muy bien esa curva de aprendizaje. Vamos con la tercera y última. El monitoreo de la ventilación con monitores de CO2 es una medida de A, sustitución, B, eliminación del peligro, riesgo o C, controles de ingeniería. Seleccionen la respuesta, por favor. Bueno, vamos a ver los resultados. El 5% nos dijo sustitución, 68% eliminación del peligro, riesgo y 27% controles de ingeniería, doctor. No, Lina, ahí sí no lo fue bien. Es la C, es un control de ingeniería. Control de la ventilación. ¿Sí? Entonces tienen que volver a ver la grabación, control ¿no? de ingeniería. Sí. Son medidas técnicas para el control del peligro riesgo en su origen, fuente o en el medio, tales como el confinamiento, encerramiento de un proceso, aislamiento de un proceso peligroso del trabajador, y la ventilación general y localizada. Eso lo tomo puntualmente el decreto 1072 de 2015, que nos habla de los controles de ingeniería, controles administrativos, también de eliminación y sustitución. ¿Listo, Lina? Entonces, Perfecto, bueno, esta muy presentación, bien. como todo el material, va a quedar en manos de Positiva Compañía de Seguros. Muchísimas gracias por el espacio que Positiva nos entrega. En Posipedia también hay material de evaluación de ventilación que le encontré cuando estaba preparando nuestra acción formativa, pero también están los documentos que les presenté en esta acción formativa. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. Claro que sí, doctor. A ti, por supuesto, gracias por acompañarnos el día de hoy con este tema tan importante como siempre. Esperamos de verte entonces en una próxima ocasión y a todos, gracias también, por supuesto, por su participación. Recuerden visitar Posipedia para que conozcan el cronograma de esta semana, se inscriban y participen de todas nuestras acciones educativas. Que tengan una feliz tarde. Los dejamos con el siguiente video.